Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, como dijimos la semana pasada, hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca de Apocalipsis. Ay, perdonen, Apocalipsis, pero hablar del Apocalipsis es una gran responsabilidad. Algunos lo interpretan llenándolo de fantasía, otros de miedo, de terror, otros como si ya viviéramos así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que sí es que nos advierte a no quitar ni a aumentar las palabras de este libro. Solo recordemos eso. La palabra se predica sola. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando alguien menciona el libro de Apocalipsis? Algunas de las frases o palabras asociadas podrían ser el anticristo, los cuatro jinetes del Apocalipsis, el rapto, el fin del mundo, el juicio, 666, la marca de la bestia. Y algo interesante es que hay algunas frases y palabras que ni siquiera aparecen en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra rapto y anticristo son algunas de las palabras más importantes y fundamentales del libro, pero no aparecen. Sin embargo, Cordero, Testigo y Trono, estas no son en las que pensamos porque no tienen ese sensacionalismo asociado con ese misterioso libro, como muchos de los cristianos de todas las épocas lo han catalogado. Y será por eso que el teólogo alemán Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, él tuvo serias dudas acerca de la autoridad del Apocalipsis o que Juan Calvino, el teólogo francés del siglo XVI, no escribió un comentario acerca de ese tema. ¿Cuántos de ustedes han visto la película o algunas de las tantas películas de las guerras de las galaxias? Y sale un personaje llamado el maestro Jedi y es conocido por su poder extraordinario y por su gran sabiduría. Y fue este personaje, Yoda, quien hizo famosas las palabras, bueno, en Estados Unidos se usa mucho eso, you must unlearn what you have learned. O sea, debes desaprender lo que has aprendido. Y creo que esta idea aplica para Apocalipsis. En un momento, en un momento uh, se puede sentir una idea de una mezcla de ideas preconcebidas, de prejuicios ajenos, y podemos estar saturados de ideas extra apocalípticas. Por eso tenemos que comenzar por el principio, leer el libro sin prisa y con cuidado, teniendo en cuenta su contexto histórico y literario, su relación directa con el resto de la Biblia, con las enseñanzas de Jesús y la doctrina cristiana, y finalmente considerar el daño potencial que una mala lectura puede ocasionar y el beneficio que puede traer a mi vida el leerlo apropiadamente. Esto no quiere decir que la lectura del Apocalipsis sea fácil, pero sí es necesaria. Juan Wesley dijo en alguna ocasión, Apocalipsis no fue escrito sino con lágrimas, y no será sin lágrimas que pueda ser entendido. Este libro no es un comentario bíblico, Apocalipsis, sino una invitación a hacernos responsables de lo que nosotros mismos leemos y entendemos. Apocalipsis se escribió para dar esperanza a aquellos discípulos que enfrentaban toda clase de padecimientos y martirios por mantenerse fieles al personaje principal del libro, Jesucristo. Por lo tanto, si nuestra lectura de Apocalipsis no nos ha producido esperanza, pues probablemente lo hemos estado leyendo mal. Ahora, número uno, ¿cuál es el plan? Existe un principio muy sencillo, pero muy efectivo, cuando se trata de interpretar un texto bíblico. Entre mayor observación, mejor interpretación. Eso significa que todo el tiempo que dediquemos a observar el texto, a leerlo y volverlo a leer,
tratando de contestar a la pregunta ¿qué dice? Resultará en una mejor comprensión de este tema. También va a impactar nuestra reflexión personal y nuestra respuesta en adoración y obediencia a Dios. La meta de todo estudio bíblico es que nuestras vidas sean transformadas con el poder y la fuerza de la verdad, como Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él en Juan 8, 31 y 32. Ahora, ¿qué es lo más importante del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. El título de hoy es ese, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, la revelación de Jesucristo, para que Él les muestre a sus servidores los acontecimientos que ocurrirán pronto. Jesucristo se los reveló por medio de un ángel a su siervo Juan. Juan puso por escrito la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y narró con verdad todo lo que vio y oyó. Bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de su cumplimiento se aproxima. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Primero tenemos que abrir los ojos. Después de leer el verso 1, ¿cuál crees que es el título del libro? Va a haber muchas preguntas en estos estudios. Número 2, ¿cómo llega este mensaje hasta su siervo Juan? Y número 3, ¿quiénes son aquellos que reciben bendición a través de la lectura de este libro, según el verso 3? Por eso necesitamos abrir la mente. El título de un libro o de una película no siempre nos deja ver con claridad su tema principal, pero en el caso de Apocalipsis, desde la primera frase aparece tanto el título como el tema del libro. Esta es la revelación que Dios le dio, la revelación de Jesucristo. La palabra que aparece en nuestras Biblias como revelación es la traducción de la palabra griega apocalipsis o apocalipsis, que literalmente significa remover una cortina, dejar al descubierto o revelar algo. Esta palabra aparece 18 veces en el Nuevo Testamento y es traducida como revelación en pasajes como Primera de Corintios 14:26 y como manifestación en pasajes como Romanos 8:19. La revelación de Jesucristo puede entenderse de dos maneras. Número 1, Jesús es el objeto mismo que ha de ser manifestado, puesto al descubierto o revelado. Número 2, Jesús es el medio o el conducto a través del cual Dios se revela al ángel, quien a su vez se lo comunica a Juan. Estas dos ideas se complementan. Juan presenta una clara descripción de Jesucristo, mientras que el resto del libro contiene información revelada a través de Jesucristo. Jesús es tanto el objeto del testimonio como el medio para darlo a conocer. Y grábate muy bien esto. Escríbelo y anótalo. El tema principal del libro de Apocalipsis es Jesucristo, no el anticristo. La palabra anticristo ni siquiera aparece, ni el fin del mundo. La razón más grande para estudiar este libro es conocer mejor a Jesucristo. La Biblia está compuesta por 66 libros que pertenecen a géneros literarios específicos, por ejemplo, libros proféticos, históricos, poéticos, etc. Pero ¿a qué género pertenece Apocalipsis? ¿Por qué es importante saberlo? Muy sencillo, porque leemos diferentes libros de distintas maneras y no podemos leer una novela de ciencia ficción de la misma manera en que leemos la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pues de la misma forma no podemos leer la poesía en el libro de los Salmos de la misma forma en la que leemos el libro de los Hechos.
Conocer el género literario de Apocalipsis es importante, ya que una lectura incorrecta del texto nos llevará a hacer una interpretación y aplicación equivocadas. Algunos estudiosos han clasificado a Apocalipsis como un género híbrido. ¿Qué quiere decir? Que es una composición de tres géneros que están expresados con claridad desde el inicio. El verso 1 nos habla de un género muy común de la literatura judeocristiana, el género apocalíptico. Este género consiste en ofrecer un marco narrativo que medía entre lo natural y lo sobrenatural, descubriendo así una realidad presente con trascendencia futurista. Juan revela el contenido de la visión fuera de este mundo, a fin de que quienes lo lean disciernan y respondan apropiadamente a la situación que están viviendo. Y son llevados al cielo para tener una perspectiva celestial de las cosas. En ningún momento Juan le quita importancia al presente por darnos una visión del futuro. Tampoco renuncia a la importancia que tiene el mundo material al llevarnos a considerar las realidades del mundo espiritual. Por eso, cuando leemos, somos llevados a un mundo diferente. Es el mismo mundo que vivimos día a día, pero visto con implicaciones celestiales, pertenecientes al mundo espiritual y escatológicas, o sea, del fin de la presente era. La escatología es lo que sucederá en el futuro, básicamente. Algunos ejemplos bíblicos de esta clase de literatura están en Daniel 7 al 12, en Mateo 24, 1 al 14, en Marcos capítulo 13. El, los escritores judíos pertenecientes al género apocalíptico, lejos de ver el fin del mundo, ellos ven el futuro como el fin del imperio y lejos de vivir bajo la sombra de una anticipada destrucción cósmica, ellos ven la renovación de la tierra, donde se llevará a cabo la renovación de la sociedad humana. En lo personal, cuando pienso en el género apocalíptico, no pienso en el fin del mundo, sino en el fin de la maldad. Aunque el pesimismo es parte de este interesante género, no tiene la última palabra. Es la antesala del más grande optimismo, el triunfo liberador de Dios sobre todos sus enemigos. En el verso 3 que leímos, describe a Apocalipsis como una profecía, un mensaje de parte de Dios que debe ser leído en voz alta en el contexto de una reunión de adoración cristiana. Pasajes como Apocalipsis 22, 6, 7, Apocalipsis 22, 18, 19, dejan en claro el contenido profético de este libro. Les estaré dando citas para que ustedes las estudien. Estos estudios van a ser prácticos, van a ser interactivos. No solamente es para que escuchen, no es para que ustedes también investiguen. Indudablemente Juan era parte del círculo de profetas judeo-cristianos de las iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, la lectura pública de este libro en el contexto de las reuniones de adoración cristiana sustituían la presencia de Juan y su mensaje profético. En la Biblia, la profecía no se trata de pronunciamientos o predicciones acerca del futuro, sino del consuelo y desafío de Dios hacia su pueblo en situaciones históricas concretas. Los profetas siempre han consolado al pueblo de Dios en crisis con su testimonio y su fe, asegurándoles que a pesar de las circunstancias, Dios es Dios y que al final pondrá fin a la maldad. En Apocalipsis, Dios le recuerda a la iglesia, tanto de entonces como a la actual, que no debe rendirse ante las prácticas y dinámicas de un sistema que ha sido juzgado por Dios y que está a punto de desaparecer. El libro entero está saturado de alusiones, o sea, menciones no textuales de un pasaje a profecías del Antiguo Testamento, sin hacer referencias precisas
o formales de dichos textos. Juan, como profeta, toma esos pasajes y se da a la tarea de reinterpretarlos justo como los profetas del Antiguo Testamento hacían con sus predecesores. Este mensaje profético de carácter apocalíptico ha sido preservado y ha llegado a nosotros en una forma de carta escrita por un líder cristiano a 7 iglesias en la provincia romana de Asia Menor, donde está lo que es Turquía el día de hoy. Y después de anunciar la revelación de Jesucristo en el verso 4, Juan cambia drásticamente al formato de una carta tradicional. Apocalipsis, por lo tanto, es una carta circular que habría de ser leída en 7 iglesias de Asia. El nombramiento de las iglesias nos obliga a permanecer anclados en la historia y en el contexto real que estas iglesias estaban viviendo. Al leer Apocalipsis necesitamos entender estos 3 géneros y podemos concluir que en cuanto al género literario, Apocalipsis es una carta con contenido profético de carácter apocalíptico. El comienzo del libro trata de una bendición. ¿Y qué manera de comenzar uno de los libros más evitados, ignorados y más mal leídos de toda la Biblia? Este maravilloso libro contiene 7 bendiciones que están en Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:14. Y Apocalipsis comienza de la manera en la que termina. En el capítulo 1, verso 3 dice: bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de su cumplimiento se aproxima. Y en el capítulo 22, verso 14 dice: benditos los que lavan su ropa para tener derecho a entrar por la puerta de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. La primera bendición es un llamado a la fidelidad de sus discípulos, dejando en claro que no solo la conversión a Dios, sino el discipulado cristiano es la fuente de toda bendición. La mayor bendición que un ser humano puede tener es la revelación de Jesucristo. Por eso, abre tu corazón. Y te quiero preguntar estas 3 preguntas. Si hicieras una película sobre Apocalipsis basada estrictamente en tu lectura de todo el libro, ¿qué título le pondrías y por qué? Número 2, ¿qué ha sido lo último o más fresco que Dios te ha dicho a través de su palabra? ¿De qué manera pudiera ser esto un mensaje profético para ti? Número 3, ¿qué parte del verso 3 refleja mejor tu actitud hacia la Biblia? ¿El que lee, los que la oyen o los que le hacen caso? Ahora, escucha esto. Lo que dice Apocalipsis 1, 4 al 8. Yo, Juan, les escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel que fue el primero en levantarse de entre los muertos y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra, al que nos ama y derramó su sangre para libertarnos de todos nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Sean eternamente la gloria y el poder. Miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera, y hasta los que lo traspasaron lo verán, y las naciones de la tierra llorarán de pesar por él. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Te pregunto, ¿cuántos elementos característicos de una carta
puedes encontrar en los versos 4 y 5. ¿Quién es la fuente de la gracia y la paz, según los mismos versos? ¿Y cómo es que Jesucristo llega a recibir la gloria y el poder en los versos 5 y 6? Abre tu mente. La forma de su revelación está en los versos 4 y 5. El verso 4 refleja la composición de una típica carta helenística. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecía a la cultura griega, así se le llamaba, la cual comienza con el remitente o aquel que escribe la carta. En este caso, Juan, el discípulo amado, seguido por los destinatarios, que son las 7 iglesias que están en Asia, y por último un saludo con una bendición especial, gracia y paz. La literatura apocalíptica se caracteriza por usar un lenguaje altamente simbólico, con imágenes que buscan conectar lo visible con lo invisible. Esas imágenes nos invitan a imaginar, a reflexionar y a participar de la visión desde la perspectiva del mismo Juan. Animales, colores, números, etcétera, adquieren un valor simbólico dentro de las visiones que intentan explicar lo inexplicable. Y Juan usa los números como adjetivos. Por ejemplo, el número 7 representa la totalidad o la plenitud de la iglesia del Señor en todo lugar y en todas las épocas. Y el libro comienza haciendo una clara alusión al Padre en Apocalipsis 1:4, que es, que era y que ha de venir. Y esto viene de la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14. Diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy, mi nombre es Yo Soy. Simplemente diles, Yo Soy es el que me ha enviado. Y luego Jesús es identificado de una forma similar en el verso 22:13 de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dando a entender que Jesús y el Padre son uno en esencia y naturaleza. El pasaje menciona los 7 espíritus. Ese número 7 describe la misma totalidad y plenitud del Espíritu de Dios, tal y como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 11, versos 2 y 3. La mención en el verso 5 de Jesús como el testigo fiel revela un aspecto muy importante de su ministerio. Su sufrimiento, como estudiamos ayer, y su muerte abrieron la posibilidad del martirio para aquellos que entre sus lectores se consideren sus discípulos, sus seguidores. El testigo fiel es también llamado el primero en resucitar, no solo por su preeminencia y supremacía, como dice Colosenses 1:18, sino enfatizando que la obra de Jesús ha sido consumada y que el principio de restauración de todas las cosas ha comenzado. La resurrección de Cristo es el hecho donde se ancla la fe cristiana y desde donde se puede ver el futuro con optimismo sin importar lo que pueda venir. El amor de Dios es el elemento más poderoso de transformación, así como la gran motivación para servirle. Ahora, ¿cuál es el propósito de su revelación? ¿Mm? En los versos 5 y 6 dice acerca de las repercusiones del amor de Dios que son eternas, cósmicas, reales, y son para ti y para mí. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores, dice Romanos 5:8. Su amor es el elemento más poderoso de transformación, dice Efesios 2, del 1 al 10, así como la gran motivación para servirle, segunda de Corintios 5, 14 al 15. Su transformación y motivación nos capacitan para cumplir el propósito de darle gloria. Al escribir Juan, él viene en las nubes, está uniendo la expectativa dada por Jesús a sus discípulos en Mateo 24:30. Con el comienzo de su carta,
esta maravillosa expectativa del glorioso regreso de nuestro Señor fue abrazada por la iglesia primitiva en Hechos 1, del 9 al 11. Y Juan nos da tres equivalentes que infundieron aliento y esperanza en medio de esa difícil época de persecución. Número 1 les dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Número 2 dice que Él es, el que era y el que ha de venir. Y número 3, Él es el Todopoderoso. En Apocalipsis 1:8. Por eso abre el corazón hoy. ¿De qué manera esta introducción de Apocalipsis te habla personalmente a ti? Si esta carta está escrita para consolar y dar esperanza a los discípulos de Jesús, dispuestos a enfrentar el martirio a causa de su fe, ¿tú te podrías incluir en ese grupo? ¿Por qué? Y número 3, ¿por cuál de los aspectos de Dios y del Señor Jesucristo, los tres equivalentes mencionados en el verso 8, estás más agradecido hoy? Necesitamos entender este libro, pero a la manera en que Dios quiere que lo entendamos, no en la manera de fantasía como a veces lo leemos o como alguien lo quiere interpretar, porque ponen el libro de Apocalipsis como si fuera un libro de ciencia ficción, hablando de bestias, hablando de tantas cosas, y como decíamos al principio, es una gran responsabilidad, porque algunos lo interpretan llenándose de fantasías, otros de miedo y de terror, pero otros como si ya estuviéramos viviendo así de esa manera. Por eso nos advierte que hay de aquel que le aumente o le quite. Y nunca olvidemos que el motivo, el objetivo principal del libro de Apocalipsis no es los acontecimientos finales del fin del mundo, sino el fin de la maldad. Y la parte principal es la revelación de Jesucristo. Hoy solo fue la introducción, mañana empezaremos a ver los personajes, las menciones que hace, el por qué le habló a cada iglesia, por qué se lo escribió a Juan, porque Juan lo escribió a las iglesias. Hay mucho que examinar, así que abre tu entendimiento, pero nunca olvides que Apocalipsis no es un libro catastrófico, sino es un libro de amor. Y fue escrito para aquellos que sufrían por la causa de Cristo la persecución. Por eso, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, que esta serie de devocionales sean dirigidos por ti, no por mis palabras, no por mi interpretación, sino por lo que tú dices en tu palabra, y que tengamos en cuenta lo que tú nos hablas. Ay de aquel que le quite o le aumente las palabras a este libro que tú nos das, Señor. Que seamos conscientes, Señor, de lo que tú nos dices. Señor, ayúdanos a que no le aumentemos ni le quitemos a lo que tú nos hablas en tu palabra. Y que nos demos cuenta que lo principal que quieres hacer es revelarnos a tu Hijo amado, Jesucristo, y entender que tú siempre tienes cuidado de nosotros, que en estos últimos tiempos que van en aumento en nuestro mundo, se hace necesario aterrizar el mensaje del Apocalipsis como una realidad palpable que nos lleve no solo a la reflexión, sino a la acción, no solamente a escuchar o a oír, sino a ponerlas en práctica. En este tiempo en que se está cumpliendo lo que estamos viendo, y una de las señales más fuertes es que el amor de los hermanos se está enfriando. Tú lo dijiste, fue una de las señales que tú diste en Mateo 24, del 1 al 14. Y la máxima señal es de que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Pero es necesario que entendamos qué es lo que tú nos hablas en la revelación. ¿Por qué amonestaste a esas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis
que hacen referencia al estado de la iglesia de hoy en día, hablándonos particularmente a cada uno de nosotros. Que hoy, Señor, sea un día de aprendizaje, que mis hermanos, mis hermanas y cualquiera que escuche, Señor, esta palabra, que la escudriñe, que la estudie, que seamos como los de Berea, que ellos escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo les predicaba. Que seamos, Señor, aprendices tuyos, verdaderos discípulos, y sobre todo, como tú lo dices en Lucas 9:23, que tomemos nuestra cruz diariamente y te sigamos. Y la cruz es para morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. Que hoy tú te glorifiques en todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.